Y las propuestas que él presentaba, de hecho, en realidad, porque las llegué a discutir en una ocasión con el senador José Luis Dalmau, eran más drásticas que las que se tomaron aquí. Esa es la realidad. Y la información está ahí. Yo te invito a que tenga una entrevista con José Luis Dalmau y te va a dar la información. Así que, y este gobernador no tan solo atiende el sistema de retiro del gobierno central, atendió los tres. Eso era inimaginable en cualquier gobierno en el pasado. Tomás. Ellos hablan de un barco con las velas rotas y entregaron un gobierno con un barco hundido. El gobierno de Puerto Rico se levantó en el año 2009. Durante todo ese periodo, temprano en la administración, se tomaron decisiones. Había una agenda legislativa, había una agenda del Ejecutivo. El gobernador y los líderes camerales nos reuníamos para discutir los proyectos, se aprobaban las medidas y fluyó el gobierno. Y de una caída en la economía constante se logró neutralizar y ya al final del cuatrenio comenzó a subir. Lo que dijo Fortuño sobre el sistema de retiro es correcto. Yo escucho al compañero Toñito Cruz decir que Alejandro García Padilla ha tenido que tomar decisiones difíciles. La impresión que yo tengo es que para él cualquier cosa es difícil, porque ha manifestado en cada ejecución una deficiencia para lograr resultados positivos para el pueblo puertorriqueño, en todos y cada uno de los renglones, la seguridad, la educación, la economía. Alejandro García Padilla tiene que hacérsele muy difícil porque ha demostrado no tener la capacidad, la experiencia y las destrezas para manejarlo. Es tan sencillo como eso. Cualquier cosa sería difícil para Sin él. embargo, en la realidad en la calle, mucha gente opina también, de muchos sectores, por cierto, que las decisiones tomadas son las correctas. Esa es la realidad también. O sea, nadie puede poner en duda que eran difíciles, estas que se están tomando. Oye, las tomó. Uno podrá decir si Luis Fortuño, con aquellas alternativas que le ofrecía al grupo, si eran mejores o peores. No las tomó. Él tenía el control absoluto del gobierno. Es más, me parece esto una excusa. Porque si la delegación del Partido Popular se levantaba, ¿por qué no tomó la decisión? ¿Acaso nos invitó a pensar, verdad, cómo nombrar a aquellos 6 jueces del Supremo? No. ¿Acaso nos invitó a repensar con él cómo adoptar una medida tipo Ley 7 para lidiar con la... No las tomaron ellos solos. O sea, ¿por qué pensar ahora que en el sistema de retiro, porque la delegación del Partido Popular se levanta, entonces no las podía tomar? Las pudo haber tomado también, igual que otras. Bueno, yo creo que el récord habla por sí solo. Luis Fortuño gobernó y logró levantar la economía. El gobierno de Alejandro García Padilla, si nos dejamos llevar por lo que dice el compañero Toñito Cruz, todos los sondeos, todas las encuestas, todo estudio le da una nota de F a Alejandro García Padilla y a su gobierno. No hay una agenda legislativa, no hay una agenda del Ejecutivo y no hay resultados positivos en ningún renglón que afecta a la vida cotidiana de los puertorriqueños. El éxodo de puertorriqueños aumenta, la economía va cayendo, no hay legislación para proteger los sectores productivos de Puerto Rico, llámese pequeños, medianos comerciantes, grandes empresarios, no hay un clima de inversión atractivo para que la gente traiga dinero fresco a Puerto Rico, no hay medidas para fiscalizar y auditar lo que es el cobro de las patentes, de los arbitrios, de los impuestos, del IVU, etcétera. Y no hay, ¿verdad?, un clima contributivo para que la gente tenga dinero en su bolsillo, como lo hizo nuestro gobierno, una reforma contributiva donde 500.000 de puertorriqueños que antes pagaban no pagaba y donde el resto de la población experimentó un 50% de la reducción en el pago de contribuciones en las personas naturales y en las personas jurídicas un 30%. Luis Fortuño era 1000 veces mejor gobernador que Alejandro García Padilla y eso todo el mundo lo reconoce hoy, todo el mundo lo reconoce. Aníbal Acevedo Vilá. Excepto 140.000 PNP que se quedaron en la casa. Todo el resto entendía que Luis Fortuño era bueno. Cuando regresemos a Cara o Cruz, Yo no creo ni en los gobiernos ganantes ni en los gobiernos populares, Quique, que han demostrado ser malísimos para Puerto Rico.
Aníbal Acevedo Vilá ha sido uno de los exgobernadores que más fuerte ha atacado a Luis Fortuño, que dejó el Banco Gubernamental de Fomento descapitalizado, que el barco estaba sin vela y con el mástil roto, que Puertos no tenía dinero para echar para adelante, que la Autoridad de Energía Eléctrica se hicieron barbaridades allí y el gobernador actual dice que se robaron las joyas de la corona. ¿Por qué Aníbal está tan activo atacando a Luis Fortuño que ni vive aquí? Bueno, Aníbal Acevedo Vilá nunca ha estado desactivo. Aníbal Acevedo siempre está activado. Esa es la realidad. No, mira, Aníbal Acevedo Vilá siempre ha estado de los gobernadores. Quizás lo puedo comparar un poco con lo que hace Carlos Romero Barceló, estar activo muy activo en la cosa política. A diferencia que Aníbal, de Aníbal es como Carlos. No, déjalo hasta donde lo dije. Déjalo hasta donde lo dije. Ellos dos se quieren mucho, ¿viste? ¿Cómo? Que ellos dos se quieren mucho. Ellos- Y tú los juntas ahora. Ambos contribuyen. Uno puede o no estar de acuerdo con sus expresiones, pero ambos les gusta contribuir en el quehacer diario de la cosa pública. Y en el caso particular de Aníbal más porque Aníbal está muy pendiente de cosas como esta, porque él sabe hasta la saciedad cómo él recibe el gobierno, por cierto, de una gobernante popular. Pero te digo, te invito a leer los primeros mensajes de gobierno. Él hace una crítica de cómo recibe. Pues sí, no señor. leí. Y es los la realidad. mensajes que hizo de presupuesto también, donde dice que le dejaron un déficit de $1.000 millones Ese de fue dólares. Aníbal Acevedo Vilá, esa es la Pero realidad. eso lo ha venido a decir en esa época y después se olvidó. Pero hubo conversaciones entre ellos dos y de hay cómo otra uno le va a dejar el gobierno Y a hay otro. otra realidad también, porque está ahí, los números están ahí, y bajo Aníbal Acevedo Vilá no podemos olvidar que la Asamblea Legislativa está dominada por el Partido Progresista. Y de las menos emisiones de bonos que se pudo haber dado en cuatrenio fueron en el caso de Aníbal Acevedo Vilá, porque básicamente no le aprobaban nada. Esa es la realidad, eso está ahí. Entonces, cuando Aníbal Acevedo Vilá empieza a analizar el gobierno de Luis Fortuño, ve como un gobierno que tuvo mejores oportunidades, no tan solo porque controlaba el gobierno, es que yo recuerdo cómo aquí se habló y se abundó sobre los fondos ARRA y todo lo que se podía hacer, y uno esperaría, que era lo que te decía al principio, que Alejandro recibiera un mejor gobierno en términos fiscales de lo que lo pudo haber recibido el propio Aníbal o la propia Sila Calderón. Oye, eso no fue lo que ocurrió, y los números están y esa es la realidad. Y de ahí es que Aníbal Acevedo Vilá hace todo ese análisis de cómo se tiene el gobierno y el desastre que se recibió. El desastre que se recibió. Aníbal Acevedo Vilá es 1000 veces peor gobernador que cualquier gobernador que haya tenido Puerto Rico, primero. Incluyendo a Alejandro, hasta ahora. Hasta ahora. Tuvo 4 años. Alejandro en 14 meses se le ha acercado bastante, así que cuando termine el 4 años, pues no me atrevo a hacer ese pronóstico, porque todo parece indicar que va a ser peor que Acevedo Vilá. Pero de todas maneras, tengo que decirte lo siguiente. El propio gobernador Alejandro García Padilla se ha encargado de que los 140,000 PNP que no fueron a votar, que los niños de educación especial, los maestros que tuvieron que retirarse y salir corriendo, los policías, los guardias escolares, todos los que han tenido que pagar impuestos y todas las personas que han sido impactados todos los días por las malas decisiones del gobernador Alejandro García Padilla, entiendan que Luis Fortuño era 1000 veces mejor gobernador que Alejandro García Padilla. Los procesos electorales y políticos son como son. Hay mensajes que a veces son más efectivos un lado que el otro, llevándolos a cabo. Lo dijo el propio Fortuño. Yo coincido con él. Yo te puedo asegurar a ti que la inmensa mayoría de los puertorriqueños, porque se refleja en lo que vemos día a día, entiende que este ha sido un mal gobierno, que no hay un sentido de dirección, que hay una gran improvisación, que falta capacidad, que falta experiencia y que hay una crisis económica, sí, pero hay una crisis de liderato. Liderato requiere insistir en los puntos que uno entiende que son correctos. No lo hicieron y por eso el proyecto energético que se aprobó no va a resolver absolutamente nada. Es una gran mentira que le da 2 años a energía eléctrica para hacer lo que no va a poder hacer porque no le asignan un centavo. Y en julio del 2016, a 6 meses de las elecciones, los escucharán diciendo la gran promesa de que ahora sí que vamos a abrir a la libre competencia. Le mintieron a Puerto Rico una vez más con el tema de la energía, el gobierno del Partido Popular. Y en ese tema en particular, yo tengo que decir, el proceso regresa a la Cámara, no es algo que se haya culminado y que en gran medida hay que darle valor al esfuerzo que hace el presidente del Senado de lo que al pueblo le interesa realmente, es que se baje el costo de la energía eléctrica. Claro, no de manera artificial. La pregunta que tú le hacías al gobernador Fortuño era muy atinada. O sea, aquí el pueblo recuerda que se inyectó a meses de las elecciones un dinero cogido de préstamos
para bajarnos artificialmente la factura de luz. ¿Qué pasó en febrero después que se fue el Partido Progresista al poder? Bueno, todo regresó a como era antes, algo que el Partido Popular había advertido. Esas no son las medidas que el pueblo espera. Por cierto, son de las cosas que precisamente han llevado al gobierno de Puerto Rico a tener esa deuda de 70,000 millones de dólares, una cosa increíble de la manera en que se abusa el gobierno. Yo estoy de acuerdo con Fortuño en algo que él expresó. Esa fundación que él crea, porque él entiende que se tomaron algunas medidas bajo su administración que pueden estar funcionando, y yo opino que sí, que es posible. Yo comparto alguna visión de las que él postulaba, ¿verdad? Yo no creo en los gobiernos grandes. Vivimos en otra época, los gobiernos tienen que estar prestando un servicio y no necesariamente tiene que ser el propio gobierno. Yo no creo ni en los gobiernos grandes ni en los gobiernos populares, Quique, que han demostrado ser malísimos para Puerto Rico. Primero, sobre la finanza del gobierno de Puerto Rico, cuando llega Alejandro García Padilla, yo invito a que hagan el ejercicio y busquen el mensaje, el primer mensaje que ofreció Alejandro García Padilla ante la Asamblea Legislativa. Allí él reconoció que la deuda, el déficit, no eran los 2,000 que ahora alega, que era menor. Y trató de atribuirse la reducción del déficit acabando de llegar al gobierno. De nuevo, el pueblo de Puerto Rico requiere que haya políticas coherentes, inteligentes, que el gobierno que sea lleve propuestas que puedan resolver los problemas cotidianos de la familia puertorriqueña, para que la gente no siga yéndose de Puerto Rico, para que aquí en la isla tengan la oportunidad de desarrollarse al máximo de sus capacidades en la educación, en la salud, en el empleo, en todo. De nuevo, el propio Alejandro García Padilla en su primer mensaje reconoció que se había reducido la deuda sustancialmente por la gestión de Luis Fortuño, y de nuevo, no creo ni en los gobiernos grandes ni en los gobiernos populares. La historia, el récord los delata y los acusa. Tomás Rivera Chatz, Geraldo Toñito Cruz, muchas gracias por estar aquí en Caro Cruz. Un saludo, buenas noches. El gobernador Fortuño contestó, juzgue usted, pero no lo haga tirando una moneda hacia arriba para ver si es Caro Cruz. Acompáñame la semana que viene aquí a las 11 de la noche en Telemundo, tu canal.